Bueno, vamos a ello. Bienvenidos nuevamente a una sesión más. No sé si recuerdan que ayer les dije, les mandé algunas cosas para que pudiesen probar y no sé si lo pudisteis hacer, ¿recuerdan? Sí, ¿no? Una de las cosas, ¿vale? No te preocupes, puedes visualizar el vídeo que está grabado, ¿vale? Una de las cosas que os mandé que hicierais, voy a copiar y pegar aquí, es básicamente en el foro, ¿vale? Dentro del foro de dudas de módulo 5 tenemos un apartado que les he añadido en el que se trata de que tanto las noticias que estuvimos comentando ayer como otras que vayan encontrando relevantes y relativas a ciberseguridad en herramientas colaborativas, LMS o recursos digitales, vayan añadiéndolas en ese foro, ¿vale? ¿De acuerdo? ¿Lo veis el foro? He enviado la captura por el chat. ¿Lo veis? ¿De acuerdo? Vale. Bien, antes de continuar, comentaros que ya tenéis disponible también en el apartado documentación módulo 5, que es el que yo estoy impartiendo, el material correspondiente. Un PDF con todo el temario, tanto lo que dimos en el día de ayer como lo que vamos a ver en la sesión de hoy. Un segundo PDF con un test voluntario que no cuenta para evaluación, ¿vale? Con el que podéis practicar y ver si os habéis aprendido lo básico que hemos estado viendo en estas dos sesiones. Y otro PDF con material complementario que luego antes de acabar la sesión comentaremos. ¿De acuerdo? Vale. Entonces, ¿qué vamos a ver hoy? Eh, Recordamos que estábamos viendo el módulo 5 y concretamente ayer llegamos a configuración de Google Workspace y Microsoft 365, a ver la gestión y control de los documentos compartidos y nos quedamos en el apartado tercero, en buenas prácticas, en plugins, exámenes y calificaciones. Y vamos a comenzar este apartado. ¿Correcto? Los que habéis asistido ayer, vamos a ir a la sección 3. Ya tenéis estas transparencias colgadas en el campus, ¿vale? Para que las consultéis cuando queráis, ¿vale? Os las podéis descargar y tenerla a mano. Bien, entonces nos quedamos en este apartado, que es el relativo a buenas prácticas, concretamente en plugins, exámenes y calificaciones. Lo que trataré de hacer es explicaros algunas buenas prácticas que debemos tener en cuenta a la hora de utilizar todas estas herramientas, ¿vale? Bien. En primer lugar, el riesgo en el uso de los plugins. Todos los que están aquí conocéis los plugins en los LMS o en los sistemas de gestión para bien materiales docentes, para alumnado, para sistemas de gestión en líneas generales no orientados a docencia. Todo el mundo conoce el concepto de plugins. Vamos a hacer una breve encuesta. He utilizado o instalado plugins. Denle con el dedo hacia arriba a los que han utilizado o instalado plugins y los que no a esta segunda opción, ¿vale? Para un poco conocer vuestro perfil. Bien, pues los que habéis utilizado o instalado plugins, habéis visto, tanto los que lo habéis utilizado como los que no, habéis visto en algún momento o os habéis leído cuáles son los riesgos o qué es lo que conlleva al instalar un plugin. Bien en nuestro navegador, bien en nuestro sistema LMS, bien en nuestro gestor educativo. ¿Alguien lo ha leído alguna vez o visto? Vale, pues conllevan o pueden tener algunos riesgos, ¿vale? Entre ellos, por ejemplo, acceso no autorizado a determinada información que a lo mejor no nos interesa, ¿vale? Tengan en cuenta, esto es muy importante y ocurre siempre a todos los niveles en el ámbito de la ciberseguridad, que todo lo gratuito
realmente tiene una contrapartida. ¿Y cuál es la contrapartida de todas las herramientas gratuitas? ¿Alguien que lo sepa o que quiera comentar cuál es la contrapartida de utilizar herramientas gratuitas? Porque muchos plugins son gratuitos. Los datos, los límites, ¿vale? Están limitados. Virus, si son de virus o accesos no autorizados, si son de terceros que no son pues marcas conocidas o requeridas para la seguridad. Dar información nuestra al proveedor. Todos los datos o los datos que se cargan en ese plugin o los que tienen acceso a ese plugin. ¿De acuerdo? Entonces, al final tenemos que poner o balancear un poco el riesgo del uso frente a los datos o lo que vamos a poder perder con esos datos. ¿De acuerdo? Vale. Eso que comentaba José, los riesgos asociados como virus o puertas abiertas para filtraciones, sobre todo si instalamos un plugin, vamos a suponer que estamos en el año 2026 e instalamos por necesidad un plugin que data del año 2023. Pues evidentemente desde el 2023 hasta el 2026 han pasado una serie de tecnologías que pueden hacer más vulnerable a ese plugin. Entonces, en líneas generales debemos mantener el plugin actualizado a la última versión. Si sale una versión nueva o un parche nuevo para este plugin, actualizarlo e intentar evitar utilizar versiones antiguas. Vale. Bueno, y lo que indica por aquí, incompatibilidades con nuevas versiones, dependencias de herramientas no oficiales. Mucho cuidado porque a veces instalamos un plugin que depende de un tercero y entonces son herramientas no oficiales y lo que están haciendo es accediendo a los datos de nuestro LMS en este caso. ¿Vale? Y también una cosa que puede darse es posibles fallos a la hora de llevar a cabo las evaluaciones, las calificaciones, etcétera. Los que se dedicaban a la docencia o a impartición de clases, que ayer por aquí alguien lo comentaba, ¿habéis instalado algún tipo de plugin interesante y pueden comentar por el chat o bien por micrófono cuál es y para qué lo utilizaron? Ahora respondo a tu pregunta, Wilfredo. ¿Podéis comentar algún plugin que hayan o plugin que hayan instalado y utilizado y para qué? Para que un poco los compañeros conozcan ejemplos. Vale, Luis, comentas que has utilizado el Grammarly, ¿vale? ¿Para qué es? ¿Y sobre qué plataforma lo utilizaste? Bueno, buenas tardes. No estoy completamente seguro de que sea un plugin, pero creo que es como una extensión de Google y lo utilizo básicamente para hacer ciertas correcciones cuando escribo en inglés, ¿no? Siempre a uno se le escapa algo y hace la corrección. Vale, Básicamente exacto. creo que es el único que he usado, sí. Vale, perfecto. Es un añadido que lo que hace es pues facilitarte las correcciones o las revisiones de lo que vas escribiendo, sobre Exactamente, todo en eso. inglés, por ejemplo. ¿Vale? Ujú, así es. Por aquí Joel comenta Turnitin, ¿vale? ¿Qué más? ¿Algún otro que conozcáis o hayáis probado? Vale, en líneas generales vamos a intentar, por ejemplo, en el caso de... Voy a poner un ejemplo, sobre todo porque Wilfredo preguntaba si hay alguna manera de conocer los plugins del proveedor, ¿vale? Como plugins oficiales. Voy a compartir pantalla para que lo veáis, ¿vale? Dejadme un segundo, que lo cargo por aquí. Vale, entonces si nos vamos a... Voy a compartiros. Vale, aquí lo tenemos.
Confirmen que lo veis, porfa. ¿Lo veis? La pantalla con Google. Vale. Vale. Entonces, por ejemplo, en el caso de Google, vamos a imaginar que estamos utilizando el Google, perdón, el Moodle como LMS, ¿vale? Entonces, los plugins, vamos a Moodle, org, al oficial, ¿vale? Y abrimos por acá, ¿vale? O por aquí. Y entonces, vemos los diferentes plugins, ¿vale? Entonces, cuando vamos a utilizar o a instalar un plugin, vamos a suponer este de matemáticas, ¿vale? De fórmulas matemáticas. Aquí nos dice, ¿vale? En líneas generales, para qué funcionalidad tiene, ¿vale? Quién es el contribuidor, quién lo ha hecho, ¿vale? Las certificaciones que tiene, ¿vale? En este caso. Y también, pues, el número de sitios en los que está utilizado, ¿veis? En 1854, el número de fans o seguidores y el número de descargas, ¿vale? Entonces, como siempre, todos los que están en el repositorio de Moodle, ¿vale? Técnicamente están verificados, pero, ¿veis? Tenéis que estar certificado, entonces lo realiza cualquiera de los desarrolladores que participa para Moodle y podéis ver, pues, diferentes estadísticas. Por ejemplo, vamos a ver aquí, a ver si lo podemos cargar. ¿Lo veis? Vale. ¿Cuántos lo están usando? Los que lo están usando en qué versión de Moodle, ¿vale? Fijaros que mayoritariamente lo están utilizando el Moodle 4.5. Eso es probable porque mayoritariamente funcione mejor sobre esta plataforma, ¿vale? Entonces podéis ver aquí diferentes informaciones que os pueden ser relevantes sobre ese plugin, ¿vale? Y en líneas generales, nunca bajar o descargar plugins que no estén en el repositorio, ¿vale? ¿De acuerdo? Es decir, que no estén asociadas, en este caso, al Moodle o al repositorio plugin de Moodle. Vale. ¿Comprendido, Wilfredo, que preguntabas? Vale, entonces si nos vamos a Google, muchas veces estamos en algunas web, ¿ves? Como por ejemplo esta o esta, algunas web que nos indican extensiones o plugin para Moodle y a veces hay que tener cuidado con esas extensiones porque en esas web los enlaces pues no van al enlace original y se instala un plugin que a lo mejor no puede ser del todo seguro. ¿De acuerdo? Vale. Por ejemplo, en esta web, ¿vale? Si entramos a la web, hay diferentes plugins, ¿vale? Entonces, esto por ejemplo tiran de la URL de Moodle, ¿vale? Pero hay que tener cuidado porque en muchas ocasiones se descarga un plugin que a lo mejor no es del todo válido o del todo seguro. ¿De acuerdo? Bien, vamos a continuar a volver a la presentación. Vale, entonces, como decíamos, tener en cuenta los plugins que utilicemos que sean válidos, oficiales y que sean verificados. Vale, bien. Entonces tenemos también algunas buenas prácticas o un listado de buenas prácticas que os he querido compartir en esta presentación, que son utilizar solo plugins aprobados institucionalmente y oficiales. Una cosa muy importante es mantener los plugins actualizados y revisar el registro de cambios, ¿vale? Fijaros que tengamos, lo que hemos dicho antes, los plugins actualizados a la fecha actual, si lo instalamos hace 2 años, que vayamos regularmente revisando si hay actualizaciones o no, que veamos los permisos y los accesos antes de activarlos. ¿Esto qué quiere decir? Que nos fijemos a qué le damos acceso. Instalamos un plugin y cuando instalamos un plugin, eso ocurre como cuando instalamos una app en el móvil, por ejemplo, con una store de Apple o de Android. Lo mismo, le estamos permitiendo determinados accesos al plugin, ¿vale? Entonces, ver los permisos que le vamos a dar y si nos interesa o no. Vamos a instalar un plugin, por ejemplo, como antes salió el ejemplo de revisión gramatical, ¿vale? Bien, lo voy a instalar o a utilizar, pero
a cambio, a ese plugin, como es gratuito, o a esa herramienta, como es gratuita, le estoy cediendo todo lo que estoy escribiendo. ¿Vale? Por ejemplo, en tu caso, Luis Gerardo. ¿Vale? Que comentabas antes el uso de esa herramienta. ¿Vale? Entonces hay que tener cuidado, depende de en lo que trabajemos o a lo que nos dediquemos, o depende de la privacidad de los datos con los que tratemos, el utilizar estas herramientas o no. ¿Lo veis? La importancia de tener eso en cuenta. ¿Sí? ¿Sí o no? Y una cosa muy importante, los que trabajáis con este tipo de herramientas, documentar la configuración y el uso de cada plugin. Esto lo que quiere decir es que cada vez que utilicemos un plugin, ¿de acuerdo? Debemos documentar o escribir o explicar en un documento cómo hemos configurado el plugin y cómo se debe utilizar el plugin. Es decir, hacer un pequeño, breve manual para que quede guardado y que sepamos en un momento dado qué es lo que hace ese plugin, para qué sirve, a qué tiene acceso, cómo lo hemos instalado, cómo se puede actualizar, cada cuánto salen las actualizaciones, información relevante de ese plugin. ¿De acuerdo? Bueno, bienvenidos y bienvenidas a los que se han añadido en los últimos minutos a la sesión. Esto lo hacéis, documentar la configuración y uso de cada plugin. ¿Lo habéis hecho alguna vez? ¿Sí? ¿No? ¿Opiniones? No, no. Vale, entonces es importante. Y esto lo habéis hecho cuando habéis instalado alguna herramienta. Supongamos, vamos a utilizar el Turnitin. Lo tenemos que instalar, configurar, documentamos y explicamos cómo lo hemos instalado. Nunca documentado. Vale. ¿Y qué problema tiene si no documentamos? ¿O no tiene ningún problema? ¿Vale? Que no podemos volver a replicar resultados. Que si nos sale bien esta instalación y su utilización y el año que viene queremos volver a instalar en otro equipo, no sabemos cómo lo hicimos y tenemos que empezar de cero. O no solo eso, sino imaginemos que nos vamos de vacaciones un mes. ¿Qué ocurre si no hemos documentado la configuración y la utilización de nuestro software? ¿Vale? Que ha evitado instalarlo desde el primero. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Entonces, como dijimos, ¿o qué otra cosa puede ocurrir? Que si nos vamos de vacaciones, hemos instalado recientemente o hace 2 o 3 meses, supongamos, un plugin o una herramienta. Julián, Joel, Marcos. ¿Qué ocurre si nos vamos de vacaciones? Queda sin soporte. Si no lo tenemos documentado, el que está o parte del equipo que se queda mientras nosotros nos vamos de vacaciones, pues no podrá revisar si hay algún fallo, si tiene que volver a instalar, si hay alguna actualización, etcétera, ¿vale? Entonces este punto es muy importante, no solamente a nivel configuración y utilización, sino también a nivel ciberseguridad de las aplicaciones, ¿vale? Bien, en el caso de los exámenes online, cuando nos dedicamos a impartir cursos o estudios, ¿vale? O estamos intentando trabajar en la docencia o en la formación, pueden existir este tipo de riesgos en los exámenes que hagamos online. Copia o suplantación de identidad, es decir, alguien se puede conectar y suplantar al verdadero alumno o alumna. Copia, se pueden copiar, ¿no? Cada vez más con la IA, con herramientas que hay, etcétera.
Puede existir un filtrado de preguntas o respuestas, ¿vale? Pueden haber problemas de conectividad o de manipulación del entorno, ¿vale? Puede caerse la red, no tener conectividad, haber algún ataque para que el examen no se pueda realizar, etcétera. Pueden utilizarse indebidamente recursos externos y pueden llevarse a cabo modificaciones no autorizadas de los resultados, ¿vale? Son algunos posibles riesgos que pueden ocurrir en la realización de exámenes online, ¿vale? Vamos a hacer una breve encuesta por equipo. Como ayer dijeron algunos, perdón, que se dedicaban a impartir clases, hemos imparto o he impartido clases online. Una breve encuesta, dedo para arriba para saber, ¿vale? Bien, pues los que habéis impartido, entiendo que en algún momento habéis tenido que preparar alguna evaluación o algún examen online, entonces tienen que tener en cuenta estos posibles riesgos. ¿De acuerdo? Buenas prácticas en los exámenes. Vale, entonces ahora vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacer una pequeña actividad, ¿vale? En la que os voy a dejar, os voy a compartir esta diapositiva, ¿vale? Que está aquí, la voy a poner en el chat, descargadla, ¿vale? Para que la tengáis todos en vuestro equipo. Y voy a poneros por grupos para que podamos de cada una de estas buenas prácticas que os he indicado, buscar en internet alguna herramienta que nos sirva o alguna tipo de tip o de recomendación que nos sirva para garantizar o para llevar a cabo estas buenas prácticas. Por ejemplo, controlar los accesos mediante contraseñas o grupos. Si estamos en un LMS tipo Moodle, ¿cómo se haría? Entonces busco la información en internet, la recopilo y ahora la ponemos en común. Entonces voy a dividiros por pequeños grupos, nuevamente como ayer, de 5 personas, y os voy a dejar aproximadamente 8 o 10 minutos para que busquéis ejemplos reales de buenas prácticas de estas 5 aspectos o ramas que están en estas diapositivas. ¿De acuerdo? ¿Todo el mundo ha descargado ya la diapositiva compartida? Voy a poneros brevemente en grupo para que debatáis al respecto. Vale, recordad que tenéis que aceptar el acceso al grupo.
Vale, les recuerdo lo que tenéis que hacer es tratar de debatir sobre estas 5 buenas prácticas y encontrar o buscar algún ejemplo de aplicación de estas buenas prácticas en exámenes. Por ejemplo, en Moodle, cómo se podría hacer, o en otro LMS, o con cualquier herramienta. Os dejo 7 minutos más y regresamos a la sala cuando pasen los 7 minutos.
Vale, en un minuto volvemos a la sala general ya y terminando y ahora vamos a comentar las buenas prácticas que habéis encontrado. Vale, bueno, vamos a esperar si está la gente incorporando a la sala general. De acuerdo, que... Vale, quedan unos segundos, ya la gente se está incorporando a la sala general. Vamos a esperar 20 segundos. Vale, ya estáis por aquí, ¿verdad? Entonces, vamos a comentar lo que habéis visto y encontrado relativo a estas buenas prácticas en examen. Alguien que quiera iniciar, pues, el comentario y yo voy a ir complementando con algunos posibles ejemplos, concretamente para Moodle, ¿vale? Que es un LMS importante y de los más utilizados. ¿Alguien que quiera comentar, bien por texto o por audio? ¿Quién quiere empezar? Que una de las partes importantes es familiarizarse previamente con la plataforma que utilizará. Vale, muy importante familiarizarse con la plataforma que vamos a utilizar para poder llevar a cabo buenas prácticas, conocer bien en profundidad la plataforma que estamos utilizando. ¿Qué más? Para eso nosotros poníamos un simulacro una semana antes para que cada estudiante pueda verificar su computadora, si se conecta o no en tiempo y forma para la ventana que dura el examen. Vale, eso es muy interesante, poner un simulacro similar en el mismo tiempo o en el mismo cantidad de preguntas o en la misma dificultad semanas previas al examen oficial para que el alumno pueda comprobar, verificar que su ordenador, su equipo funciona correctamente, que no tiene problemas, que el examen puede hacerlo sin ninguna dificultad ni complicación de hardware o software. ¿Qué más? Nosotros ¿Cómo se hablábamos, pondría un bloqueo en el navegador? Perdón. Vale, si existe algún bloqueo en el navegador, comprobarlo. ¿Qué más? Comenta Sandra por aquí que una de las ventajas del banco de preguntas es evitar copias entre alumnos y más difícil compartir respuestas, ¿vale? ¿Qué más? ¿Alguna más que hayáis yo, encontrado? bueno, ¿Sí? yo iba a hablar también del banco de preguntas, que justamente es importante tener estas preguntas por temática separadas para mejorar la calidad de las evaluaciones. Y caso que me pasó aquí justamente hoy día, que se me mezclaron unos bancos de preguntas y en algunos casos que yo quería preguntas de opción múltiple, terminaron siendo de desarrollo y obviamente la planificación original cambió. Entonces ahí hay que tener cuidado. Vale, entonces eso que, por ejemplo, comentas, se puede solventar no solamente lo que comentaba el compañero de haciendo algún test previo con el alumnado, sino nosotros mismos no dejar para último momento el examen y probarlo en el día que se va a realizar, sino
previamente, unos días antes, una semana, 3, 4, 5 días, ponemos el examen en borrador, oculto, para que el alumnado no lo pueda ver, pero nosotros probamos a acceder como profesores o profesoras al examen y lo realizamos o intentamos realizar para ver que todo está correcto, que las preguntas están correctas, que las respuestas correctas existen, que el tipo de preguntas son las que tienen que ser. Vale. Respecto al tiempo, pues puedo reducir el estrés, ¿sí? Dime, José, ¿querías intervenir? Algo importante es mantener o diferenciar muy bien los roles de los administradores de la plataforma con el tema de los docentes, ¿no? Eso Bueno, para mí es muy vital. importante, los roles, porque que cada docente pueda acceder al tipo de preguntas de su temática y también que los roles de los docentes no se mezclen con roles de alumnos, es decir, que no se nos escape o tengamos, sobre todo cuando tenemos mucha cantidad de alumnos, 40, 50, 100, que no se nos escape algún rol y sin querer le demos algún tipo de rol al alumno o a algún alumno o alumna para que pueda pues editar un examen o visualizar un examen previo a el día del examen, ¿vale? ¿Alguna otra buena práctica que se os ha ocurrido o habéis visto? Víctor, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Sí, y bueno, si se conoce la IP de la computadora o del equipo donde se va a rendir la evaluación, también hay un apartado dentro de Moodle cuando se trata Exacto. de los cuestionarios y podemos restringir desde ahí, dando a conocer cuál es la IP para que solo tenga acceso desde aquel determinado dispositivo. Con Moodle, por ejemplo, los que ya habéis trabajado o los que en algún momento trabajéis con Moodle, veréis que tenéis infinidad con Moodle y con otros LMS también, ¿no? Pero Moodle, que es de los más utilizados, tiene muchísimos tipos de configuraciones, entre otros el que comentaba el compañero, que puedo restringir el acceso a determinada IP. Si tengo la localización o el usuario que dejo acceso a ese examen, pues lo restringo. También puedo restringirlo con contraseña. Puedo restringirlo en el tiempo, que el examen esté abierto de determinada fecha y determinada hora hasta determinada fecha y determinada hora, ¿vale? La duración del examen, el tipo de preguntas, que cuando finalice el examen se haga el envío automático y no tengamos que darle al botón de enviar como alumnos, porque muchas veces el alumno realiza el examen y se olvida de darle al botón final de enviar, entonces podemos automatizar eso, ¿vale? Y muchísimas más opciones en Moodle, ¿vale? Entonces eso es interesante controlar los accesos. Si tenemos gran cantidad de alumnos, hacer diferentes tipos de exámenes, por ejemplo, un examen tipo A, otro examen tipo B, otro examen tipo C, varios tipos de exámenes y asignar a cada grupo de alumnos aleatoriamente un examen, ¿vale? Para que no existan riesgos de compartición de exámenes o de preguntas. Y una cosa muy importante que se puede hacer a posteriori, revisar los logs, ¿vale? Eso lo habíais visto, esto de aquí, ¿vale? ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque podemos encontrar, si revisamos los logs en el Moodle o en cualquier otro LMS, podemos encontrar o nos puede dar pistas de cosas interesantes. Por ejemplo, si un alumno tardó el mismo tiempo que otro alumno en realizar pues, el examen y además tuvo las mismas respuestas y tuvo el mismo o la misma cantidad de errores en las mismas preguntas, eso puede ser sospechoso de algún tipo de copia, plagio, etcétera. ¿Vale? ¿De acuerdo? ¿Lo veis? O también si revisamos los logs y vemos conexiones y desconexiones del alumno, esto quiere decir que a lo mejor desconectó, conectó desde otro equipo o volvió a reconectar, etcétera. Entonces, algún caso que puede ser sospechoso. ¿Vale? ¿Alguna vez habéis revisado los logs? Por ejemplo, en Moodle o en la plataforma que utilicéis. Sí, ¿no? ¿Jamás? ¿Saben que existen? Eso es la parte en la que nosotros los docentes, lo que pasa es que muchas veces no lo contamos, pero sí vemos cuando el alumno está o no está siguiendo la asignatura porque entramos al log y vemos. Esta asignatura ha durado 4 meses. El alumno ha conectado al campus 3 días durante los 4 meses y un total de 1 hora. Vale, entonces al final sabes que la dedicación del alumno ha sido muy poca o muy baja respecto a lo que debiera en ese tiempo. Vale. Entonces, es importante revisar los logs, no solo para el examen, sino para también ver la continuidad del alumno o de la alumna durante sus estudios. Vale. Bien, vamos a continuar entonces por la siguiente diapositiva.
Bien, tenemos la integridad, evitar publicar respuestas correctas al finalizar, muy importante, desactivar la casilla que nos deja publicar las respuestas correctas cuando el alumno finaliza el examen. Si vamos a establecer una retroalimentación que sea segura y controlada, intentar que el docente esté supervisando siempre que sea posible. Si hacemos el examen en presencial con ordenadores, intentar visualizar o controlar lo que está haciendo el alumno. Utilizar herramientas, hay muchísimas. Antes, por ejemplo, comentabais el Turnitin, o hoy en día existen muchas, por ejemplo, que dan porcentaje de cuánta IA se ha utilizado en determinado trabajo o en determinado ejercicio. Y asegurar que el entorno digital sea confiable, ¿vale? Que realmente sea seguro, confiable y que efectivamente el alumno no pueda verse pues, provisto de determinadas vulnerabilidades. Revisar gráficos, eso es muy importante porque muchas veces esto ocurre no solamente en exámenes, ¿no? Sino en cualquier tipo de documento que a lo mejor vayamos a compartir o que queramos editar online en un LMS. Muy importante, si copiamos y pegamos desde un documento de texto nuestro, el local de nuestro equipo, una fórmula, una imagen, una gráfica al Moodle o al foro del Moodle o al campus o al examen, tenemos que verificar que posteriormente eso se ve correcto, porque muchas veces pierde el formato y entonces al final nos aparece de una manera distorsionada. Vale, eso es lo que te refería, ¿verdad, Pablo? Exacto, con el uso de la inteligencia artificial es interesante también poder identificar falsos positivos, como comenta José. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, no permitir varias sesiones activas, correcto, Luis Emilio. Vale. Y un apartado muy importante, los riesgos en las calificaciones. Intentar gestionar que el acceso no autorizado a las notas no exista, ¿vale? Me he encontrado casos en los que por problemas de la programación o por problemas de seguridad o por problemas de el tipo de LMS o el tipo de plugin que se utilizan o por determinados problemas, las notas al final son accesibles antes de su publicación, ¿vale? Por ejemplo, tenemos cargadas las notas en un servidor, las tenemos ocultas, pero pues investigando un poco a través de código fuente o a través de enlaces podemos, o el alumno o alumna puede ver o conseguir la calificación. Entonces eso es una dificultad añadida que debemos tener en cuenta. Compartir las notas pues con protección y privacidad. No compartir, por supuesto, nunca las notas por correo ni canales seguros. Restringir la visibilidad de las calificaciones. Cumplir siempre con todas las legislaciones, ¿vale? Las leyes normativas, etcétera, de cualquiera de los países, o si existe o si aplica normativa internacional. Garantizar anonimización cuando sea necesario, ¿vale? Que no aparezca ni el número de DNI, ni la cédula de identidad, ni el pasaporte, ni los datos personales del alumno o alumna, si lo hacemos de manera masiva. Y gestionar los datos de forma segura y trazable, ¿vale? Bien. O sea, aquí, de manera similar a ayer, os he puesto un checklist, un tipo de preguntas que os pueden ser de interés para que os planteéis sobre las buenas prácticas, ¿vale? Una de ellas es, ¿los plugins instalados son oficiales y están actualizados? Tenemos que tener en cuenta eso. ¿Los exámenes aplican medidas de integridad? Tenemos que tener en cuenta si o no aplican y cómo hacerlo. ¿Las calificaciones están protegidas y centralizadas? Tenemos que tenerlo en cuenta. ¿Se garantiza la privacidad del estudiante? Lo que hablábamos antes. No aparezca ningún dato identificativo que sea publicado. Existen políticas claras y comunicadas al profesorado de cómo llevar a cabo estas buenas prácticas. Lo ideal sería que en nuestra institución o en nuestro trabajo tuviésemos un manual de buenas prácticas para llevarlas a cabo todo el profesorado por igual, ¿vale? O al menos un manual básico de buenas prácticas que luego puede ser mejorado por el trabajo de cada uno de vosotros. Vale, aquí comentaba Pablo, conocer tamaños y tipos de los archivos permitidos en la plataforma, muy importante también. Vale, de acuerdo. ¿Alguna pregunta respecto entonces a este apartado tercero de buenas prácticas? ¿O algo que se les ocurra que veáis que es interesante comentar? ¿Sí, no? No. De momento bien, hasta aquí. Sí. Vale. Entonces, vamos a comenzar la sección 4, ¿vale? Recordamos que al final
estaba dividido el tema en 7 secciones, ¿vale? Ahora vamos a comenzar la 4 y una vez acabemos la 4 vamos a hacer un breve descanso, ¿vale? De unos 5 minutos para ya abordar las sesiones 5, 6 y 7 en la segunda parte de la sesión de hoy. ¿De acuerdo? Vamos a abordar la 4, que es un poco menos densa que la anterior. La seguridad en plataformas, pues aquí os he dejado algún tipo de riesgos en videoconferencias, aunque comentamos algunas ayer, pero es interesante reconocer las instrucciones, ¿vale? Que nadie no autorizado accede a la reunión. Suplantación de identidad, que no se conecte nadie que se haga pasar por otra persona. Las grabaciones no autorizadas, muy importante que intentar, en la medida de lo posible, porque hay veces en que esto no se puede comprobar o corroborar, que la sesión no sea grabada por terceras personas. Nunca exponer datos personales en una videoconferencia y evitar enlaces o archivos compartidos que sean posibles contenedores de virus, malware, etc. Muy importante esta configuración que os propongo, activar siempre contraseña de acceso, ¿vale? Que cada vez que vayamos a acceder a una sala de videoconferencia tengamos que introducir la contraseña. ¿Eso lo habéis utilizado? Vale, es importante. ¿Por qué? Porque tendríamos que dar una contraseña que solo conozca la persona que va a acceder. ¿Por qué? Porque si no tenemos restringido el acceso, bien por cuenta de correo electrónico, bien por contraseña, pues pudiera acceder cualquiera tercera persona que no tenga pues, la posibilidad o deba estar autorizado para acceder. Habilitar una sala de espera previa. Es interesante, cuando vamos a crear una videoconferencia, podemos habilitar una sala de espera previa y una vez vayamos a arrancar la sesión, pasar a esas personas para la sala de la sesión. Permitir compartir pantalla solo al anfitrión. Esto, por ejemplo, lo tenemos configurado de esa manera en el Zoom actualmente. No pueden compartir, salvo el profesor. Para poder compartir cualquiera de vosotros, tengo yo que darle permiso. Limitar las funciones necesarias. Si queremos, ¿vale? Deshabilitamos el chat para que no puedan escribir, las anotaciones, etc. Y restringir el acceso a cuentas institucionales, ¿vale? Si no nos vamos a conectar a través de la cuenta de unir, que no nos deje acceder a la sesión, por ejemplo. ¿Lo veis? O si no nos vamos a conectar a través de la cuenta con la que nos hemos inscrito a ese curso, pues que no nos deje acceder a la videoconferencia. Controlar los participantes. Siempre verificar la identidad de los asistentes. Por ejemplo, aquí hoy hay 53 participantes. Verificar que efectivamente esos 53 participantes son quien dice ser, son alumnos que están apuntados a este curso, etcétera, etcétera. Una vez comienzo la sesión, bloquear el acceso para que ya nadie más pueda arrancar o acceder a partir de 5 minutos, por ejemplo. Gestionar el micrófono y la cámara, ¿vale? Comprobar o bloquear las cámaras y micrófonos si no queremos que nos interrumpan o que no se utilice demasiado ancho de banda. Expulsar si nos damos cuenta de algún usuario no autorizado y supervisar la lista de participantes. Sí, cuando se utiliza un canal que tan recomendable es interesante, es muy importante tener activada una contraseña de acceso, Octavio, ¿vale? Que comentaba. Y una cosa muy interesante que está ocurriendo cada vez más es revisar la lista de participantes porque muchas veces están accediendo bots, IAs o accesos no autorizados que al final tienen permitido porque se nos escapa el acceso de esa persona o de ese bot o de esa IA, entonces al final están obteniendo información que no debieran obtener. ¿De acuerdo? ¿Eso lo habéis visto? Bot, IAs, accesos. Octavio dice que sí. Cuenta, por ejemplo, Octavio, ¿en qué te ha pesado o cuándo lo has visto? Bueno, buenas tardes. Sí, en una reunión que tuve anteriormente con una, con una de las empresas acá, estoy en la parte de Sudamérica, y pues en alguna reunión que justamente estuvimos con la plataforma de Zoom, existió el ingreso de uno de los robots que obviamente tenía dentro de su planificación la serie de preguntas que estaban expuestas al tema, ya que el tema era justamente redes avanzadas de Ujú. conectividad y pues el bot tenía el sinfín de preguntas establecidas Para y eso, muchas para eso. veces los moderadores que estábamos trabajando en la parte
de la parte de las comunicaciones, pues en algún momento hasta no sabíamos ni qué responder, pero ni se contestaba la pregunta y pues al tiro ya aparecía la siguiente pregunta. Bueno, pues ahí nos dimos cuenta todos los que estábamos en la sala que se trataba de un bot. Obviamente hubo una infiltración en lo que respecta a la parte de las credenciales de acceso y pues ahí hubo esa brecha de seguridad. Entonces el Vale. bot a través de una minería de datos realizó toda la parte del encontrar el login de acceso para la sesión y pues Mm. al encontrarlo simplemente accedió y empezó a disparar todas las preguntas que tenían en su banco de memoria. Eso que comentas ocurre muchísimo, ¿vale? Entonces es muy interesante, desde que nos demos cuenta, pues bloquearlo, salir o incluso si nos vemos en determinado momento porque es una sesión con demasiada privacidad o protección de los datos, porque estamos en algo muy relevante, pues incluso terminar la sesión y decir a las personas participantes, nos vamos a esta otra sesión con esta otra sala, ¿vale? Para que el bot o la IA o el participante virtual que no debiera tener acceso, no pueda acceder, ¿vale? Entonces eso es importante, muy importante y cada vez está pasando más, ¿vale? Tener en cuenta esa seguridad. Privacidad y protección de datos, avisar siempre antes de grabar, ¿vale? Cuando accedéis a los cursos o a estas formaciones ya sabéis que va a ser la sesión grabada. No obstante, por ejemplo, en mi caso, yo suelo siempre avisar y voy a decir, y digo, voy a comenzar a grabar la sesión. ¿Por qué? Porque si alguien no quiere ser visualizado, no quiere hablar, etcétera, etcétera, pues no lo hace. Bueno. Almacenar las grabaciones en espacios institucionales, ¿vale? No guardar las grabaciones en ningún sitio personal, sino en la espacio, nube o lugar de la institución, en este caso de la universidad. Evitar mostrar información sensible en pantalla, ¿vale? No poner o no compartir o tener cuidado cuando compartamos un navegador, cuando compartamos un escritorio, cuando compartamos unas carpetas, que no se pueda ver información sensible. Utilizar fondos virtuales para preservar la privacidad, como este que tenemos, ¿vale? Aquí, por ejemplo, podemos estar en una oficina o podemos estar en un despacho con el fondo y como ponemos este fondo virtual, pues previene la intimidad y previene además pues el mostrar cosas que no queremos que sean mostradas, ¿vale? Determinada póster, determinada figura, etcétera. Exacto. Nelly, comentabas que eso es incontrolable, ¿vale? Es verdad que tú puedes bloquear para que los asistentes no puedan grabar, pero siempre con un programa de terceros, pues pueden hacer la grabación. E incluso se puede hacer si tengo una cámara, ¿vale? Imagínate aquí, tengo una cámara y estoy grabando la pantalla. Entonces al final estoy grabando la videoconferencia y eso no lo puedes controlar, ¿vale? Nelly o Estefanía. Entonces, hay cosas que se nos escapan. Entonces, como hemos ido comentando, no existe la seguridad o la ciberseguridad controlada al 100%, pero de lo que tratamos es de minimizar los riesgos, ¿vale? Porque si se lo ponemos sencillo y la persona le puede dar al botón grabar, muchas personas le van a dar a grabar. Incluso muchas personas que no le interesaba grabar, pero dicen, ah, lo voy a grabar para así me lo guardo en mi ordenador, no tengo que estar accediendo. ¿Vale? ¿De acuerdo? Entonces, intentar pues reducir esos riesgos, ¿vale? Lo máximo posible. Bien, perdón, esto está por aquí. Vale, cumplir con normativas, eso ya lo hemos hablado anteriormente. Chat y seguridad de archivos, restringir el envío de archivos, ¿vale? Aquí, por ejemplo, restringir que por el chat cualquiera no pueda enviar archivos, no abrir enlaces desconocidos, que no se puedan enviar y recibir enlaces que no deben ser abiertos. Moderar el chat activamente, debemos estar pendientes, por eso en las sesiones tenemos el chat, y si tenemos el chat y dejamos escribir a la gente, visualizar y modelarlo, ¿vale? Para que no se escriban cosas indebidas o no aparezcan terceras personas o no se envíen enlaces o no se envíen archivos o ocurran cosas que puedan, pues, llevar a cabo una mala seguridad de la sesión. Guardar el historial solo si es necesario, ¿vale? No es necesario guardarlo, pero si lo vemos interesante, podemos decir, vamos a guardar el historial para ver cuáles son las preguntas y respuestas que han hecho nuestros alumnos. ¿Vale? Y controlar los mensajes. Algunas buenas prácticas, esto a nivel usuario, ¿vale? Cuando somos nosotros como usuarios y no como profesores los que vamos a utilizar estas herramientas, utilizar cuentas institucionales, no personales, mantener el software actualizado, ¿vale? Si vamos a utilizar Zoom, por ejemplo, o Teams, o si vamos a utilizar cualquier otra herramienta de videoconferencia que esté actualizada. Evitar redes wifi públicas. ¿Esto por qué debemos hacerlo? Evitar redes wifi públicas.
evitar redes wifi públicas porque muchas o muchísimas o gran cantidad de las wifi públicas al final no dejan de ser públicas. En primer lugar, todo el mundo que esté por ahí puede interceptar la señal y recabar información, son más inseguras y pueden ocurrir riesgos tipo man in the middle, es decir, que alguien captura, lee la información y la guarda o hace algo con ella, o bien también el proveedor de servicio de la wifi pública puede analizar esos datos, ¿vale? Porque nos da la wifi gratuita. Entonces, recordemos que existe algo gratis en el mundo. Es lo que yo siempre os comento a los alumnos y a las alumnas para reflexionar. ¿Hay algo gratis en el mundo? No. Y con gratis me refiero que no hay que pagarlo, pero, bueno, el aire relativamente cada vez es menos gratis. Pero, por ejemplo, ¿vale? Pero en líneas generales todos los servicios y todo lo que utilizamos no es gratis. O sea, o es gratis monetariamente, pero se nos cobra a nivel de datos, a nivel de análisis de los datos, a nivel de estadísticas o a nivel de cualquier información que se pueda extraer de lo que estamos haciendo, pues en esa wifi pública, por ejemplo, en este caso. Bueno. Activar el doble factor, las contraseñas seguras, así lo hemos visto, y controlar en todo momento la cámara y el micrófono. Si quiero apagar la cámara, el micrófono, acceder, no acceder, dejar visualizar, dejar hablar, lo que crea en cada momento. Vale. Integración con LMS, intentar utilizar herramientas integradas como Zoom, Teams o BBB, ¿vale? Que son herramientas que podemos utilizar con Moodle o con otros LMS. El acceso limitado a los estudiantes matriculados, que los que no estén matriculados no puedan acceder a esas herramientas. Controlar la asistencia, ¿vale? Si me voy a participantes, listo los participantes y controlo la asistencia. Digo, ¿han asistido? ¿No han asistido? ¿Vale? Etcétera, etcétera, ¿vale? Compruebo, corroboro si han asistido, si hay alguien que no debiera estar, etcétera. Gestionar de manera segura las grabaciones, guardarlo, como dije antes, en el sitio institucional y supervisarlo por parte de los administradores. Algunos roles. Cada rol tiene pues su responsabilidad. El docente, configurar las reuniones correctamente. Los estudiantes deben respetar las normas de acceso y la privacidad. Los administradores, definir las políticas y encargarse del soporte técnico. Y concretamente el soporte TIC, monitorizar y responder si ocurren incidentes. ¿Vale? Por ejemplo, en esta plataforma UNIR tiene soporte TIC. Si alguno de vosotros o de nosotros no puede acceder o tiene alguna falla correspondiente al software, pues puede ponerse en contacto con esa parte de soporte TIC y nos pueden indicar cómo resolver esa incidencia. Y la comunidad, es decir, Internet o la red relacionada con cualquier LMS, pues reportar actividad sospechosa, ¿vale? Hablamos o escribimos a Moodle y decimos, mira, creemos que este plugin o este plugin tiene una actividad sospechosa o este no es del todo confiable, por esto, por esto y por esto, ¿vale? Y lo comunicamos, en ese caso, al campus o al soporte de ese campus. Vale, aquí os he puesto nuevamente un checklist de seguridad. La reunión tiene contraseña y sala de espera, solo el anfitrión puede compartir pantalla, las grabaciones se almacenan de forma segura, los participantes están verificados o no y se han restringido las funciones no necesarias. Vale, este sería el checklist que os he querido compartir referido a este apartado de seguridad en las plataformas de videoconferencia. ¿De acuerdo? Entonces, ahora vamos a hacer un breve descanso de aproximadamente 5 minutos y continuamos con los 3 últimos apartados, 5, 6 y 7 de este módulo, ¿vale? Regresamos en 5 minutos.
No sé. Bien, ya estamos por aquí. Vamos a continuar. ¿De acuerdo? Vamos ahora a ver la parte de la evaluación crítica de las herramientas externas y su fiabilidad. Vale. Bien, en primer lugar hay que tener en cuenta el contexto actual, ¿vale? Que cada vez se están utilizando más herramientas digitales en educación, ¿correcto? Hace unos 10, 15, 20 años no se utilizaban tantas herramientas digitales. Se están integrando nuevos recursos externos, Moodle, Classroom, Canvas, todos esos que hemos ido citando y hablando de ellos en las últimas sesiones. Y todo ello ha conllevado un incremento de los riesgos de seguridad y de la privacidad. Por lo tanto, estamos ante una necesidad de llevar a cabo un pensamiento crítico digital. Debemos ser críticos con las herramientas que utilizamos y saber por qué las utilizamos, para qué las utilizamos y tener en cuenta todas las dificultades o posibles dificultades y brechas de seguridad asociadas a todas y cada una de estas herramientas, ¿vale? No usarlas o utilizarlas y ya está, ¿vale? Bien, y cada vez más estamos en una LMS institucional o estamos utilizando una herramienta institucional, pero ¿qué ocurre?
vamos a utilizar herramientas de terceros. ¿Quién? Vamos a poner aquí un cuestionario breve, que me gustan a mí estos cuestionarios. He utilizado estas herramientas. No he utilizado estas herramientas. Vale. Quien haya utilizado estas herramientas, las que se ven en pantalla ahora, dedo. Y el que no las ha utilizado, dedo a él no. Vale. Vayan realizando el breve cuestionario. Perdón, lo voy a poner aquí, que no lo compartí. He utilizado estas herramientas. No he utilizado estas herramientas. Vale. Bien. Entonces, claro, tenemos una herramienta institucional, pero utilizamos herramientas de terceros. Dice, pues yo utilizo el Paddle porque está interesante, me hace las cosas así muy bonitas y me gusta y tal. O yo utilizo el Kahoot porque, claro, hago unos cuestionarios más llamativos, más interactivos, más interesantes y tal. Lo uso en clase o lo uso en la videoconferencia. O yo uso el Quizzes, ¿vale? O yo uso el Drive y el Dropbox, ¿vale? Porque no siempre tengo la posibilidad de compartir la documentación o las clases o documentos complementarios por una herramienta institucional y de repente utilizo una cuenta de Drive. Vale. Entonces, ¿qué ocurre? Una problemática asociada. Estamos introduciendo factores de dificultad de cara a la seguridad de estas herramientas y una problemática que estamos utilizando todas estas herramientas sin una previa evaluación. Y sobre todo, una cosa muy importante, que no las estamos utilizando con la validación institucional, con la universidad, con el instituto, con el centro en el que estemos impartiendo. Vale. Vale, de acuerdo, Julián, que utilizas a Jamboard hasta que pasaste al Escalidrao, ¿vale? ¿Por qué pasaste? ¿Por algo de seguridad o porque simplemente te gustó más esa otra herramienta, Julián? Es como que tenía fallas de seguridad para el ecosistema de Google, el Jamboard, y lo avisaron que lo iban a dar de baja y lo dieron de baja muy rápido, así que pasé al Excalibur, que es muy parecido, pero es de terceros. Sí, todas estas, bueno, y Kahoot también tiene fallas de seguridad, ¿vale? Entonces, todas estas y otras herramientas hay que tener en cuenta mucho cuidado con las posibles fallas de seguridad, estar al tanto siempre de lo que decíamos, actualizar las herramientas, utilizarlas siempre bajo el paraguas o bajo el permiso de la institución, ¿vale? Etcétera. Bien, y es muy importante evaluar su fiabilidad, leernos eso, por ejemplo, protege los datos personales, cumple con la legislación. O si yo utilizo esta herramienta, por ejemplo, Drive, ya no estoy cumpliendo con la protección de datos personales o con la normativa porque estoy subiendo en Drive determinado documento y los que van a acceder a Drive, que es la marca de Google, ¿vale? O un servicio de Google, se está quedando con toda esa información y además se está quedando con quién está accediendo a descargar esos ficheros. Por lo tanto, es posible que no cumplamos con determinadas normas o determinados datos de la protección o de cumplimiento normativo. ¿Vale? Prevenir la brecha de seguridad y la confianza para los docentes y estudiantes. Si utilizamos herramientas que no están validadas por la institución, pueden pues dar un mayor o una menor confianza, sobre todo para el estudiantado. Riesgos asociados, fuga de información, ¿vale? Uso indebido de los datos por terceros, malware o software malicioso y dependencia de servicios no controlados, ¿vale? Pueden darse estos o combinación de estos riesgos asociados a su utilización. ¿Qué criterios debemos tener en cuenta o algunos criterios básicos para poder evaluar la fiabilidad de esa herramienta que queremos utilizar? ¿Vale? Vamos a suponer que quiero utilizar Drive. ¿Por qué? Porque tengo que usarlo, no me queda otro remedio y quiero utilizar Drive. Entonces, deberíamos evaluar la reputación del proveedor. ¿Es un proveedor con buena reputación? ¿O es un proveedor que tiene muchas fallas de seguridad? ¿Es un proveedor que se actualiza bastante? ¿Sí? ¿No? ¿Por qué? Transparencia en las políticas de uso. Pone en documentación y me he leído además las políticas de uso. Sí, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué ponen? El nivel de la seguridad técnica, el cumplimiento de la legislación, si cumple con la legislación vigente en mi país o en la zona o en la región en la que estoy abordando pues, el uso de esa herramienta, y el control del usuario sobre los datos. ¿Qué control puede tener el usuario sobre los datos? Vale. ¿Alguien, todos estos que han dicho por aquí, dedo para arriba, a utilizar las herramientas que mostré anteriormente, y todos los que han comentado, Miro, Jamboard, Paddle, Kahoot, Quizzes, etc., ¿han tenido en cuenta estos criterios? ¿O lo han utilizado por la moda? ¿O porque es el que da el servicio que me hace falta en ese momento?
Dice Julián que sí, ¿vale? ¿El resto? No, a ver, yo en este curso, en este módulo, doy unas herramientas básicas o unos criterios básicos para evaluar la fiabilidad, ¿vale, Wilfredo? Pero cada institución normalmente puede o suele tener, o es recomendable que tenga una guía para que podamos pues, validar o verificar la fiabilidad de herramientas que vamos a utilizar que están más allá de las que nos proporciona la institución. Pero normalmente se debe utilizar las que ya la institución nos dice que utilicemos, ¿vale? No, sí, algunos no. Vale. Entonces, después de haber visto estas sesiones, la de ayer y la de hoy, es una cosa muy importante con la que me gustaría que os quedarais. Criterios para evaluar la fiabilidad. Debemos tener en cuenta al menos estos 5 criterios siempre que vayamos a utilizar cualquier herramienta. No solamente las referidas a LMS, sino cualquier tipo de herramienta. Vale. Vamos a utilizar una aplicación que nos vamos a instalar en nuestro terminal móvil. Revisar esto. Si es propiedad de fiable, las políticas de uso, la seguridad, el cumplimiento de la legislación, etc. Vale, siempre. Esto es como la base de todo lo que tenéis que tener en cuenta para utilizar cualquier tipo de herramienta. Y bueno, y luego ya entrando... Perdón que aquí se me fue esto. ¿Qué pasó esto? Luego ya entrando un poco a nivel técnico, el cifrado de los datos, ¿vale? El uso de HTTPS, SSL, TLS, la autenticación segura, doble factor, las copias de seguridad. Esto es muy importante. Vamos a poner aquí una pregunta muy relevante. ¿Hago copias de seguridad de mis documentos? Relevantes. Vamos a suponer de los relevantes, no de todos. ¿Sí? No hago copias de seguridad. O no hago suficientes copias de seguridad. Encuesta. Pues seguramente no hago copias de seguridad o no hago suficientes copias de seguridad. No he visto los resultados, pero seguramente sean esas. Vale. Bien. Julián, ¿y en el disco duro HDVSB en el que hacen las copias? ¿Dónde se encuentra? Es un disco que lo enchufo y lo desenchufo una vez a la semana, cada 30 días, así, lo tengo siempre Vale. afuera de los equipos solamente. Y ahí después, Desconectado, bueno, solo lo utilizas para hacer las claro, copias. después cuando tengo que borrar, voy y pongo, qué sé yo, clases grabadas, cosas así. Después cuando tengo que borrar, lo borro y queda fuera, siempre fuera del equipo. Vale, perfecto. El resto, como disco externo, comentan por aquí, ¿vale? Esa es una técnica buena. El que no esté en el mismo equipo, para empezar, ¿vale? Una segunda técnica más importante e interesante, siempre que podamos, ¿no? Es tener una copia de seguridad en otro lugar que no sea el lugar en el que tenemos el equipo real. Es decir, si estoy trabajando en mi despacho, ¿vale? Tener una copia de seguridad en mi casa, en un disco duro. Una vez al mes me voy copiando lo que me interese a mi casa. ¿Por qué? Porque si se me estropea el despacho, si me roban, si se me inunda, si cae, yo qué sé, cualquier tipo de humedad, agua, no sé qué, se me mojan los equipos, etcétera, etcétera. Es importante tener una copia de seguridad en otra ubicación, en otra segunda o tercera ubicación. Esto lo hacen mucho las grandes empresas, por ejemplo, Google, Microsoft, etcétera. Tienen copias en distintos servidores del mundo. Vale. De acuerdo. Historial de incidentes de seguridad, ir recabando los incidentes que van ocurriendo. Vale, respecto a la privacidad y la protección de datos, debemos tener en cuenta, esto ya lo veréis cuando leáis ese documento tan largo que cuando vamos a un servicio, ¿vale? ¿Qué datos se recopilan? ¿Para qué? ¿Cuánto van a durar los datos recopilados? Si lo podemos borrar o no, y si esos datos van a ser cedidos a terceros, ¿vale? ¿De acuerdo? Sí, como comenta Luis Emilio, es importante en Moodle y en cualquier servicio web el uso del HTTPS para añadir la capa de seguridad. ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué más tenemos por aquí? El cumplimiento normativo, ¿vale? La ISO 27001, es seguro que la habéis oído usar, o la habéis utilizado, o la habéis oído, ¿vale? El que no la haya oído es una ISO o certificación de seguridad, ¿vale? Internacional, ¿vale? El 27001 o todas las derivadas de la 27000, 27001, etcétera, etcétera,
tratan sobre la ciberseguridad o sobre la seguridad de los datos y la protección de los datos, ¿vale? La integración con el LMS, ¿vale? Cuando vamos a integrar con el LMS, ¿cómo debemos hacer la integración? Los permisos que le damos, el control, si es institucional, si es individual, el nivel de acceso, cómo hacemos la integración, si introducimos enlaces externos, si cargamos o instalamos un plugin compatible con el LMS, cómo hacemos esta integración, es importante. En el pedagógico, esto es al margen de la parte técnica, tener en cuenta la responsabilidad del docente, ¿vale? Yo como docente o cualquiera de vosotros o de vosotras si sois docentes, ¿qué responsabilidad tenéis sobre los datos? Los riesgos de priorizar la rapidez, ¿vale? Tengo prisa, tengo que preparar corriendo el examen porque es el lunes. Hacerlo tranquilo, comprobar que funciona, comprobar el acceso, etcétera, etcétera, ¿vale? ¿Por qué? Para evitar riesgos, porque si lo hacemos rápido, al final podemos estar dejando por el camino posibles brechas de seguridad. El equilibrio entre la usabilidad y la protección, ¿vale? No podemos garantizar una protección 100%. ¿Por qué? Porque si no, no sería usable. Si ponemos una caja fuerte con 7 cadenas con 10 candados, está muy protegido, pero ¿es usable esa caja fuerte? No. Tendría que estar quitando los 10 candados y las 7 cadenas cada vez que vaya a coger o a guardar algo de esa caja fuerte. Lo mismo ocurre pues con todas estas herramientas, ¿vale? Tenemos que llegar a un equilibrio, ¿vale? Protegerlo sí, pero no de manera que pues produzca una dificultad en la usabilidad mayor. Y no solo funcionalidad y diseño. Debemos hacer una lectura crítica de las políticas de privacidad, revisiones y auditorías externas e informes de seguridad. Además, opiniones de comunidades educativas. Podemos leer noticias, opiniones de otros compañeros o compañeras, hacer cursos de formación como este o como otros cursos de seguridad informática, etcétera, etcétera. Aquí os dejo algunas buenas prácticas. Utilizar herramientas de la institución, esto ya lo hemos hablado. Minimizar los datos personales, intentar en la medida de lo posible no compartir datos personales, o si compartimos, compartir los mínimos posibles o los mínimos requeridos. Configurar la privacidad cuando creamos o generamos cualquier tipo de campo virtual, cualquier tipo de LMS, cualquier tipo de acceso. Configurar la privacidad. Informar al alumnado, es muy importante que el alumnado conozca qué es lo que va a usar, para qué y cómo. Y revisar periódicamente las herramientas, ver si existen actualizaciones, ver si existen mejoras, etcétera, etcétera. Vale. A nivel alumnado, tenemos la concienciación en seguridad digital. Esto es muy importante llevarlo a cabo. Tenemos que fomentar el uso responsable de las cuentas y las contraseñas. Intentar en nuestras sesiones de clase que el alumnado conozca cómo debe ser una contraseña y una cuenta segura, estar pendientes de detectar prácticas inseguras si se llevan a cabo y fomentar y desarrollar la competencia digital del alumnado. ¿Vale? Todo esto es muy importante, ¿vale? No solamente la seguridad depende de nosotros, sino también depende de cómo transmitamos la parte de formación o de concienciación a nuestro alumnado. Vale. Bien. Entonces, ahora vamos a ver el punto sexto. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Vale, pues continuamos. Aquí en este apartado os he querido pues explicar o comentar relativo a la protección de materiales docentes digitales frente a posibles filtraciones o plagios. ¿Vale? Proteger los materiales docentes, creando uso y darle uso a los materiales propios, evitar los riesgos asociados a la difusión no controlada, ¿vale? No enviar o compartir de una manera no controlada los materiales, la importancia de proteger el trabajo docente, el impacto académico e incluso legal y profesional. ¿Vale? Principales riesgos: que se comparta de manera no autorizada, es decir, se ha compartido un material, una presentación que yo como docente he dado en un curso determinado a 500 personas que no han participado en el curso. ¿Vale? Si nos damos cuenta de ello, pues localizarlo, denunciarlo, pues hacer uso de la legalidad al respecto.
copia y redistribución en plataformas externas, que vemos nuestros apuntes colgados o compartidos en una plataforma de terceras personas. Lo revisamos. Esto va asociado al uso indebido por terceros y la pérdida de autoría del reconocimiento, que siempre que alguien utilice nuestra documentación, nos diga, primero nos pida permiso y en segundo lugar, reconozca que nosotros hemos realizado pues, esa documentación. Vale. Y bueno, aquí todos los materiales docentes son vulnerables. Las presentaciones, los documentos, los apuntes, los vídeos, las grabaciones, incluso los exámenes y las actividades evaluables. ¿Vale? Todos los materiales, al final, son vulnerables. Entonces tenemos que tener cuidado con cómo se hace y hacer el seguimiento a este tipo de material. Entonces, aquí surge algo relacionado pues, con el copyright, copyleft y Creative Commons, entre otros, ¿vale? Que son las licencias de uso. ¿Las conocíais? Estas tres, por ejemplo. Hay muchas más, ¿no? ¿Vale? Entonces es interesante que pongáis la licencia asociada a vuestro material. Si queréis que no pueda ser compartido, si queréis que sea compartido y os citen cuando se compartan, si queréis que sea compartido y pueda ser modificada y además os citen, ¿vale? Todas esas variantes, pues, podemos llevarlas a cabo. Medidas de protección, restringir las descargas, utilizar marcas de agua. Esto, por ejemplo, en estas diapositivas no lo veis, pero hay momentos en el que ponemos un fondo, ¿vale? Una marca de agua. O ponemos confidencial, o ponemos no repartir, o no compartir, o lo que queramos, ¿vale? Protección con contraseña. Esto es interesante, ¿lo habéis utilizado? Esto es interesante, ¿por qué? Porque si compartimos un documento, una presentación PowerPoint o un documento PDF, y le ponemos una contraseña, y la contraseña solo la sabe las personas o los usuarios que han asistido a ese curso, ese fichero puede ser compartido, pero si no se comparte la contraseña, es más difícil abrirlo. Por ejemplo, también se puede encriptar, ¿vale? Etcétera. Controlar los permisos de acceso. Solo pueden abrirlo determinadas personas. ¿Vale? Podemos poner o llevar a cabo diferentes medidas de protección. Gestión segura, desde el LMS, ¿vale? Que registremos la actividad, que limitemos el acceso, que configuremos los roles, que veamos quién y en qué momento accede y descarga cada cosa. Prevenir el plagio, utilizar herramientas antiplagio, diseñar los materiales personalizados, actualizar los contenidos e incluir referencias y autoría visible, ¿vale? Que se vea quién es el autor del material que yo he preparado. ¿De acuerdo? Bien. Concienciar al alumnado, decirle, hombre, este material es para uso personal tuyo, lo he elaborado yo para que tú, como has asistido al curso, puedas trabajar con él. Explicar las consecuencias del plagio, consecuencias morales, éticas e incluso legales, fomentar la ética académica, ¿vale? Y una cosa que está muy de moda, o una terminología que se está poniendo cada vez más de moda, la responsabilidad digital compartida, ¿vale? Os animo a que busquéis información sobre la responsabilidad digital compartida, ¿vale? Este término, pues, hace referencia a que entre todos debemos tener o ser responsables de lo que compartimos digitalmente, ¿vale? Y de cómo lo compartimos y de a quién llega eso que estamos compartiendo. Aquí os he indicado o recogido unas breves buenas prácticas: compartir solo lo necesario, evitar plataformas no seguras, almacenamiento cifrado, antes comentaba por aquí Luis Emilio, el cifrado, y realizar o llevar a cabo las copias de seguridad periódicas. ¿De acuerdo? Eso es importante. ¿Vale? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguien tiene alguna cuestión sobre el apartado 6? No, profesor, gracias. Vale, muchísimas gracias. Vamos a continuar con el apartado 7 y luego, antes de terminar, cuando acabemos el tema, el punto 7, antes de terminar la clase, pues me gustaría comentaros un poco el material que os he dejado en el campus y ya vosotros podéis pues trabajar con él, ¿vale? Integración segura. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? El uso de aplicaciones, mejorar la experiencia de aprendizaje,
integrarlo de manera segura y controlada y ampliar las funcionalidades de LMS. Para eso se integran herramientas de terceras personas a un LMS. ¿Qué son las herramientas de terceros? Por ejemplo, servicios en la nube, plataformas de evaluación, de colaboración, de contenido, algunos ejemplos que antes pusimos, ¿vale? Aplicaciones externas. Por ejemplo, yo tengo un campus virtual. En este momento, en UNIR, vosotros estáis matriculados. ¿Qué pasa si yo pongo un enlace a una herramienta en un post de uno de los foros? ¿O qué pudiera pasar? ¿O no pasa nada? Debo estar autorizado, ¿vale? ¿Qué más? Que ya accedo a la red externa, no protegida, voy a una URL o a un registro que no está dentro del dominio de esta plataforma, debería verificar que el enlace es seguro, no ponerlo por ponerlo y ya está, ¿vale? Etcétera, etcétera. ¿Vale? ¿De acuerdo? Eso que han comentado. Podría tener lugar posible phishing, ¿vale? Entonces, eso también puede dar lugar a brechas de seguridad, los foros en los campos virtuales. Entonces hay que controlarlos. Como docentes tenemos que ir viendo la información que está ocurriendo o procesándose en cada foro. Antes comentabais que uno de los compañeros, no recuerdo quién fue, que os había pasado en una videoconferencia, ¿vale? También se ha dado el caso de que un bot o una IA accede porque consigue las credenciales de acceso a la plataforma y empieza a rellenar o a escribir post, ¿vale? Haciendo preguntas sobre los temas, ¿vale? Pero muchísimas preguntas. Entonces al final, ¿qué se consigue? Pues bloquear el sistema o accesos indebidos o incluso redireccionar a los alumnos a otras páginas para intentar hacer phishing, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? ¿Lo veis eso? Vale, tener mucho cuidado con eso, tanto si somos docentes como si somos alumnos o alumnas. Entonces, los principios que debemos tener en cuenta es el mínimo privilegio en el acceso, que todo lo que integremos o pongamos tenga el menor posible privilegio en acceso a los datos. Si integramos un plugin, que no pueda acceder a todas las cosas de nuestro campo, sino a determinadas cosas. Si accede a muchas cosas, debemos pensarnos si es necesario instalarlo o no. Autenticación segura, el uso de los datos y debemos estar controlando y supervisando continuamente lo que ocurre con esa integración. ¿Cómo se suelen hacer los métodos de integración? Enlaces externos, esta es quizá la más delicada, ¿vale? Debemos hacerlo controlado, debemos verificar que el enlace externo es seguro, ¿vale? Integración mediante LTI, APIs y servicios web y plugins o extensiones, concretamente del LMS, es decir, oficiales, ¿vale? No plugins o extensiones de terceros sin verificar, ¿vale? Estos son algunos de los métodos de integración más habituales. Otro posible método es que tengamos un equipo de desarrolladores en nuestra institución y implementen o programen un determinado servicio para ese Moodle o para ese campo virtual, ¿vale? Entonces, si lo hacen a medida, pues tendrá o cumplirá la seguridad que la institución deba tener en cuenta. ¿Vale? ¿Lo veis? ¿Entendido? Bueno, gestionar los accesos, esto ya lo hemos visto. La autenticación, los roles, los permisos. Revocar el acceso, si vemos que es alguien no autorizado. Quitar el acceso desde que lo detectemos. Limitar los datos compartidos. Cifrar la información, ya se comentó antes por aquí. Cumplir la normativa, esto en todo momento. Y almacenar las credenciales de manera segura. Esto es muy importante. Tener en cuenta dónde y cómo se almacenan las credenciales. Los roles, validar previamente las herramientas. Si nosotros somos los profesores o la institución que abarca o instala este LMS, debe validar las herramientas que podemos utilizar y cuáles no. Unas políticas claras de cómo y en qué momento y de qué manera utilizar esas herramientas. Deben aprobarnos al profesorado la autoridad y la integración de esas herramientas. Y también debemos tener un soporte técnico por si esa herramienta da un fallo y ocurre una filtración o ocurre alguna vulnerabilidad asociada a esa herramienta. Debemos tener detrás un soporte técnico. ¿Qué buenas prácticas son interesantes que tengáis en cuenta? Utilizar herramientas autorizadas, eso ya lo hemos comentado.
evitar integrar herramientas no oficiales, revisar los permisos, ¿vale? Ver a qué le estamos dando permiso en cada momento. E informar al alumnado que estamos utilizando herramientas externas, ¿vale? Que su información o sus accesos van a ir hacia una herramienta tercera. Si ponemos un enlace, informar. Esto es un enlace que hemos verificado, pero vosotros sabéis que estáis accediendo a una herramienta externa que no tiene que ver con la universidad. Lo hemos puesto como complemento, pero es una herramienta externa. ¿Vale? Que quede claro. ¿De acuerdo? Bien. ¿Alguna pregunta? ¿Comentario? ¿Propuesta? ¿Cómo lo veis? Vale. ¿Tenéis alguna consulta? Sí, ¿no? ¿Preguntas? Es el momento de preguntas. Vamos a dedicar 5 minutos para preguntas al respecto. Aprovechen ahora, porque esto, después de haber impartido la sesión, es interesante si tenéis, pues, cuestiones y preguntas. ¿Vale? Aprovechen. Preguntas, cuestionen. Vale, aquí dice Joel que también mucho material termina en alguna IA. Hay que tener cuidado con eso, exacto, cada vez más. Las IAs, cada vez nuestro material puede llegar más o de una manera más directa a las IAs. ¿Alguna otra percepción o comentario al respecto? ¿Preguntas? No, profesor. Sí, dígame. ¿Quién habló por aquí? Diga. Sí. Sí, perdón. ¿Alguien habló? Vale. Entonces, os he dejado esta presentación, ¿vale? Ya la acabo de actualizar, ¿vale? La tenéis subida al completo, ¿vale? Todas las diapositivas para que trabajéis con ellas, las reviséis, las utilicéis, os sirva de base, ¿vale? Entonces, muy importante, ¿vale? Es una cosa relevante. Otra de las cosas que os he dejado para que lo tengáis en cuenta en el módulo 5 es un test, ¿vale? Que no cuenta para la evaluación. Voy a compartir pantalla para que veáis lo que es. Un segundo, lo tengo por acá. Vale. Este test, ¿vale? Un breve test para confirmar los conocimientos que habéis aprendido, ¿vale? Son simplemente 10 preguntas para que os leáis el contenido que os he proporcionado. Los que no habéis estado en directo, pues reviséis los vídeos de las 2 sesiones. Intentéis hacer este test. Una vez lo terminéis, en estos días os pondré la solución, ¿vale? Y, en tercer lugar, voy a abrir esto otro. Material complementario. ¿Puedes bajar un poquito el test, por favor? Ah, sí, os lo he puesto, ¿vale? En el campus, lo tenéis en el campus, ¿vale? Ah, ok. Sí, Gloria, de acuerdo. Por eso lo he pasado rápido. Lo tenéis en el campus. Si vais a la carpeta módulo 5, tenéis la presentación PowerPoint con las casi 100 diapositivas que hemos trabajado ayer y hoy. Este test con las 10 preguntas. Y este tercer material, que es material complementario, ¿vale? Os he dejado una serie de materiales, enlaces a guías, a documentos de relevancia, ¿vale? Tanto nacionales como internacionales, que pueden ser de interés, ¿vale? Para que los tengáis a mano siempre que queráis consultar, ¿vale? Respecto a protección de propiedad intelectual, respecto a normativas, etcétera, etcétera. ¿Vale? Incluso he puesto un anexo concretamente sobre recursos y normativa de América Latina, ¿vale? Para que también lo tengáis a mano, ¿vale? De algunos de los países, ¿vale? Esto lo tenéis todo subido en el campo, ¿vale? ¿Alguna pregunta? Vale, no obstante, como sabéis, tenéis dos cosas, ¿vale? Una es
el foro de dudas generales, concretamente el del módulo 5, que es el que yo he impartido. Uno de los foros es relativo a las dudas del tema, que podéis preguntar o consultar dudas que os vayan surgiendo. Y otro es noticias relevantes, que ahí sí que os recomiendo que compartáis algunas noticias que podáis ir viendo respecto a este tema, ¿vale? ¿Algunas otras preguntas, cuestiones, comentarios al respecto? Si no tenéis más comentarios o consultas, pues ya terminaríamos la segunda sesión y por tanto la totalidad de este módulo 5. ¿De acuerdo? Pues muchísimas gracias a vosotros por asistir y espero que os haya servido estas dos sesiones pues, para aprender pues, un poquito más sobre a los que ya sabíais algo y a los que no sabíais nada de este tema, pues que os sirva para introduciros y ir pues practicando. No, no es necesario, Carmen. El cuestionario es para que lo trabajéis vosotros y simplemente lo tengáis, ¿vale? Pues que tengáis muy buena semana y un saludo para todos. Muchas Muchas gracias. gracias. Muchas gracias, Buenas Víctor. Un tardes. saludo y un abrazo. Cordial saludo, profe Víctor. Gracias. Muchas gracias, a seguir muy bien. Buenas tardes. Gracias. Gracias. Muchas gracias.